Jesús de Nazaret, ¿un mito o una realidad? Hoy, en Más allá de la fe, hablaremos de la historicidad de Jesús y comprobaremos en manos de expertos que Jesús no solo fue un personaje de un libro sagrado, sino que fue una persona como tú y como yo que habitó en esta tierra. Acompáñanos. Nuestro recorrido comienza en Jerusalén, lugar famoso por su trasfondo religioso, político, histórico y arqueológico. Israel está justo en la media luna fértil, el único lugar geográficamente hablando que permite la agricultura en varios kilómetros a la redonda. Es por esto que fue disputado durante siglos por varios pueblos. Seguimos en Belén. Según el relato bíblico, el Mesías tenía que nacer en la misma ciudad donde nació el rey David y tenía que ser descendiente directo de él. Bajo la iglesia de la Natividad construida en el siglo IV, arqueólogos encontraron tumbas judías del siglo I, demostrando que Belén fue una región habitada en la época de Jesús, contrario a algunos contraargumentos. Nazaret, el lugar donde se dice que creció Jesús. En 2009 se descubrieron ruinas de una casa del siglo I bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. Arqueólogos como Ken Dark han identificado esta casa como un posible sitio donde Jesús pudo haber habitado, demostrando que Nazaret en el siglo I no era un lugar ficticio. Sitio del bautismo de Jesucristo. En Almagras, Jordania, se encontraron ruinas de iglesias del siglo IV y piscinas de bautismo que datan del siglo I. Esto demuestra que la práctica del bautismo era evidente y desperdigada por todo el territorio en la época de Cristo. Continuamos en Cafarnaúm, lugar importante según el relato bíblico, pues Jesús convocó a sus primeros 4 discípulos: Pedro, Felipe, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. En la iglesia prima de San Pedro se han encontrado evidencias de la práctica de la pesca que sucedía en la región, bajo los mismos modelos que habla el relato bíblico. En Magdala se encontraron 2 sinagogas del siglo I, una de ellas con la piedra de Magdala, que presenta la presentación más antigua conocida de un menorá, el candelabro del templo. Esto indica una vida religiosa activa en la región durante el tiempo de Jesús, y sugiere que sus enseñanzas pudieron haber sido llevadas a cabo en este lugar. Samaria era un lugar importante, políticamente hablando, para Israel. Antiguamente fue la capital del Reino del Norte, una división que sucedió luego de ciertos conflictos militares. Samaria fue una región rezagada por los judíos, aunque también era de judíos, alegando que la adoración genuina solo podría suceder en Jerusalén. Getsemaní, el lugar donde se dice que Jesús hizo su famosa oración: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuamos en Gólgota y el Santo Sepulcro. Se dice que Jesús tuvo que haber recorrido al menos 6 kilómetros con una cruz que pesaba más de 130 kilos. En la iglesia del Santo Sepulcro se hallaron restos de un antiguo jardín con olivos y vides, coincidiendo con la descripción bíblica del lugar de la crucifixión. Esto refuerza la tradición de que este sitio pudo haber sido el lugar de la crucifixión y sepultura de Jesús. En la tumba del jardín se reconoce como el lugar donde pudo haber resucitado Jesús y sucedido el evento más polémico de la religión cristiana. Se han encontrado evidencias de efectivamente sepulcros en esta región. Continuamos en Cesarea, donde se encontró una inscripción del siglo I que habla de un tal Poncio Pilato, prefecto de Judea. Mucho tiempo se debatió la existencia de Poncio Pilato. Esta piedra coincide, según la descripción de un extranjero, que Poncio Pilato sí era prefecto de Judea en la época de Jesús. En Tarsos se han encontrado evidencias de cristianos en la región, al igual que en Antioquía, Alejandría, Éfeso, Chipre, Esmirna, Corinto, Tesalónica, Filipos, Pérgamo, Creta y varios lugares que confirman el relato bíblico post-resurrección. Emprendamos ahora un viaje por el tiempo, un recorrido histórico que busca entender la figura de Jesús de Nazaret, no desde la fe, sino desde los hechos. Desde siglos antes de su nacimiento hasta siglos después de su muerte, la historia nos ha venido dejando huellas. Esta es la línea de tiempo de la historicidad de Jesús de Nazaret. Siglo X a.C., la construcción del primer templo de Jerusalén.
Ubicado en el monte del templo, este santuario fue central en la vida espiritual del pueblo hebreo. Comprender su importancia nos permite dimensionar el contexto religioso del que emergió Jesús de Nazaret. 587 a.C., la destrucción del primer templo por los babilonios. Este evento marcó el exilio a Babilonia, que configuró también la identidad judía. Muchos de los textos proféticos relacionados posteriormente con el Mesías surgen de este contexto. 516 a.C., la construcción del segundo templo, restaurado por Zorobabel. Este templo es el mismo en el que Jesús enseñaría siglos después. Aquí se gestó la esperanza de la llegada de un Salvador. Año cuarto a.C., la muerte del rey Herodes el Grande. Herodes es el monarca asociado al relato del nacimiento de Jesús. Su muerte ayuda a fechar con más precisión la cronología del nacimiento del Nazareno. Año 6 al 4, también conocido como Año 0, el nacimiento de Jesús de Nazaret. La mayoría de expertos sitúan el nacimiento de Jesús en estos años debido al reinado del rey Herodes y datos cruzados con censos romanos, así también como la matanza de los santos inocentes. Año 30 después de Cristo. Jesús comienza su ministerio público. A los años 30 aproximadamente, Jesús inicia su predicación. Recorre Galilea, Samaria y Judea. Sus enseñanzas y confrontaciones con el poder religioso generan atención y conflicto. Año 30 después de Cristo, presunta última cena en Jerusalén. Este evento clave, aunque de interpretación simbólica, representa la cohesión de su grupo más cercano y marca el inicio del desenlace de su vida. Año 30 después de Cristo, arresto, juicio y crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato. Confirmado por historiadores como Josefo y Tácito, la cruz, que era un castigo reservado para los criminales comunes, se convierte en símbolo de una fe global. Año 70 después de Cristo, destrucción del segundo templo de Jerusalén. Este hecho cambió radicalmente el judaísmo. El trauma colectivo fortaleció la identidad cristiana emergente, que ya empezaba a separarse del judaísmo tradicional. Año 70 después de Cristo, se escribe el primer evangelio, Marcos. Escrito justo después de la destrucción del templo, es breve, directo y crudo. No pretende adornar, sino narrar con urgencia lo que Jesús hizo y dijo. Años de los 80 a los 90 después de Cristo. Se escriben los evangelios de Mateo y Lucas. Estos evangelios amplían el relato de Marcos, añadiendo genealogías, parábolas y relatos de infancia. Utilizan también una fuente perdida conocida como la fuente Q. Año 100 después de Cristo. Se escribe el evangelio de Juan, el más teológico y reflexivo. Su estilo es muy distinto. Aquí Jesús habla de largas reflexiones. Juan representa una comunidad cristiana mucho más consolidada. Año 150 después de Cristo. Papías de Hierápolis asignan nombres a los evangelistas. Papías es clave. Nos da los primeros nombres de los autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hasta ese momento eran anónimos. Y los evangelios, lejos de ser escritos tardíos, fueron redactados entre 30 y 60 años después de su muerte. En la historia antigua, eso es casi tiempo real, comparado con lo que tenemos de Buda, de Mahoma o de Alejandro Magno. Es material excepcionalmente temprano. Año 130 después de Cristo en adelante. Acá tenemos un vacío histórico en el que se escriben evangelios apócrifos, como el de Pedro y el de Tomás. Estos textos son posteriores y no se incluyen en el canon. Aún así, evidencian que la figura de Jesús seguía inspirando escritos. Su existencia seguía viva en la memoria colectiva. Año 248 después de Cristo. Orígenes de Alejandría menciona que Jesús nació en Belén. Uno de los teólogos más influyentes, Orígenes, reafirma la ubicación tradicional del nacimiento de Jesús, consolidando lo que hoy se conoce como el lugar de la Natividad. Año 312 después de Cristo. El emperador Constantino legaliza el cristianismo. Esto lo cambia todo. De perseguida, ahora la fe cristiana pasa a ser tolerada por el Estado. Jesús deja de ser un mártir rebelde para convertirse en una figura imperial. Año 325 después de Cristo. Concilio de Nicea. Aquí se define que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Se oficializa su divinidad y se construyen las bases doctrinales del cristianismo. 330 después de Cristo, se construye la iglesia de Santo Sepulcro, mandada a construir por la madre de Constantino. Este templo señala el sitio tradicional donde Jesús fue crucificado y sepultado. 380 después de Cristo, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Edicto de Tesalónica. La historia de Jesús, un predicador marginal, termina por transformar un imperio entero, un hecho efectivamente sin precedentes históricos. Siglo V. Se consolidan las tradiciones cristianas y los lugares sagrados. A partir de aquí, los sitios asociados con Jesús se convierten en lugares de peregrinación. Belén, Nazaret y Gólgota se institucionalizan. Siglo V y VI. Se establecen los evangelios canónicos y la Biblia. Aquí el canon se cierra.
Solo 4 evangelios se reconocen como legítimos. Esto determina que la imagen de Jesús se preservaría por siglos. Esta línea de tiempo, construida con arqueología, historia y análisis textual, nos permite ver que Jesús no solo dejó una huella espiritual, sino también una huella histórica. Negar su existencia no es solo negar la fe de millones, es ignorar una cadena de eventos que han moldeado el mundo como lo conocemos hasta hoy. Bart Ehrman, académico agnóstico y uno de los principales expertos en cristianismo antiguo, lo dice sin rodeos. La existencia de Jesús es uno de los hechos más seguros de la historia antigua. ¿Por qué? Por las fuentes, por los contextos y por el impacto. Tácito, historiador romano, lo menciona en su obra Anales como el origen de una superstición peligrosa. Flavio Josefo, judío, refiere a Jesús llamado el Cristo. Plinio el Joven, en una carta al emperador, narra cómo los cristianos cantaban a Cristo como a un Dios. Ninguno de ellos era cristiano. Ninguno tenía interés en fortalecer la fe. Todos lo mencionan. Jesús no solo habló, amó, sanó. También vivió lo que enseñó. Y eso marcó la diferencia. Su mensaje no fue político, fue existencial. Por eso impactó a figuras como Gandhi, Martin Luther King y Teresa de Calcuta. Su poder no fue violento, fue compasivo, fue real. He visto personas dejar el odio por amor. He visto perdón donde solo había rabia. He visto paz donde había heridas. Y en todos esos lugares he visto a Jesús. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con el Padre Salomón Bravo Molina, y nos va a hablar acerca de justamente lo que es Jesús, Jesús para nosotros. ¿Cómo estás, Padre Salomón? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, Estefanía, muy buenos días a las personas, bueno, bienvenida por supuesto, y bienvenidos también a todos los que van a estar siguiendo esta transmisión o van a estar viendo esta grabación. Muchísimas gracias a todas las personitas que se van a conectar en nuestro podcast de Jesús más allá de la fe. Lo que queremos demostrar aquí con nuestro increíble invitado es poder demostrar que Jesús existió. Pero antes queremos un poquito de contexto. Padre, cuéntanos, háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy Salomón Bravo Molina, soy sacerdote autista, trabajo aquí en la Universidad Minuto de Dios. ¿Qué más le cuento? Bueno, pues he estudiado, como todo sacerdote, estudié filosofía, teología. Después hice unos estudios, una especialización en manejo de personas con problemas de adicción, se llama farmacodependencia. Después adelanté estudios de dirección universitaria en la Universidad de los Andes y terminé una maestría aquí en la Universidad Minuto de Dios en Administración. Wow, bueno, entonces ya entrando en materia, queremos preguntarte, ¿Jesús realmente existió? Bueno, mire, creo que podríamos hablar de Jesús como en dos dimensiones. Una, la historicidad de Jesús, y dos, la experiencia con Jesús. Una y la otra, por supuesto, están mutuamente relacionadas. En cuanto a la historicidad de Jesús, bueno, primero nosotros tenemos el Testamento, el Nuevo Testamento, que nos habla de la historicidad de Jesús. Nos habla de la vida de Jesús, de una experiencia, por supuesto, están unidas esa experiencia de Dios con el anuncio del Evangelio y el anuncio de la persona de Jesús. Entonces tenemos eso primero, el Evangelio, y tenemos otros textos fuera de la Biblia que nos hablan del Jesús histórico. Esos textos, por ejemplo, Flavio Josefo, que es un historiador romano, nos habla de la realidad de Palestina, nos habla de Juan el Bautista, nos habla de Jesús, en fin. Y también otros textos que son ya más tardíos, siglo segundo, tercero, cuarto de nuestra era, que son textos apócrifos que no se asumen con palabra de Dios, pero eso no significa que estos textos no recojan datos históricos de la persona de Jesús y de acontecimientos que pasan en el momento de la vida de Jesús o de la situación pública de Jesús. Entonces, tenemos textos, historias, personas que manejan la historia en la época de Jesús y nos hablan de la historicidad de Jesús. De acuerdo. ¿Qué evidencias hay respecto a ese Jesús histórico? Con base a lo que nos narras de la historicidad de Jesús, ¿qué hechos hay? ¿Qué pruebas hay? Bueno, mire, nosotros lo primero que tendríamos que decir, bueno, y entonces para nosotros los humanos es particular, y es que ¿qué es lo que a usted y a mí nos comprueba la historicidad de algo o de alguien? Su cuerpo, una fotografía, en fin, muchos elementos materiales
que nos certifiquen que esa persona sí existió. Porque es la mentalidad del siglo XXI. La mentalidad del siglo XXI es que yo pueda ver materialmente algo de la persona para creer. Pero si yo le preguntara a su merced, Estefaní Sanabria, cuénteme usted qué tiene de su tatarabuelo. ¿Usted tiene algo? ¿Tiene una foto? ¿Tiene el cadáver? ¿Tiene la ropa? Cuénteme qué tiene de él. Y si usted no me dice, si usted dice, no, es que yo no tengo nada de él, entonces yo le digo fácilmente, su tatarabuelo no existió. Entonces, usted diría, si no existió, yo no estaría aquí. Entonces, nosotros los seres humanos del siglo XXI necesitamos, como Tomás, ver para creer. Y tener acceso a una persona de 2000 y pico de años, estoy hablando netamente de lo material, más de 2000 años que existió, pues difícilmente. Difícilmente nosotros tenemos acceso a muchas cosas de muchas personas en antepasados, pero eso no significa que no hayan existido. Entonces, de ahí pasamos entonces a la experiencia de Dios. Entonces, tenemos unos datos históricos, por supuesto, que nos hablan, así como hay historiadores romanos, hay historiadores griegos, nos hablan de un Jesús histórico que está escrito, ¿cierto? Tenemos escritos entonces de esa época, pero tener el acceso a las cosas materiales de la persona, pues no tenemos esos accesos, ¿no? Ahora, hablar del cuerpo de Jesús, pues que dice la palabra de Dios que el cuerpo de Jesús fue asumido en el momento de la resurrección. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora háblanos de pronto de yo cómo le puedo demostrar, o más bien, estoy con una persona, un filósofo, digamos, ateo, que se basa solamente en los textos, se basa de pronto solamente en lo que es real. ¿Yo cómo puedo diferenciarlo y decirlo? No estoy hablando bajo mi fe, sino que estoy hablando bajo un hecho. Yo no puedo ni negar ni afirmar, si yo fuera un científico, si yo fuera un filósofo ateo, es decir, no creyente, no podría ni afirmar, ¿cierto?, ni negar la no existencia de la persona de Jesús. Yo desde la reflexión filosófica o desde el método científico podría decir, mire, esto sucedió, esto pudo acontecer, tal cosa, esto le puede acontecer al ser humano, pero hay a decir no existe, ese es otro tema totalmente distinto. El problema no es demostrar la existencia de Dios. El problema no es demostrar la existencia. Yo a su merced le puedo demostrar que Dios existe, pero eso no significa que usted se abra una experiencia con Dios. A Dios yo no lo puedo coger en una pipeta y puedo analizarlo en un laboratorio y después decir, sí existe Dios. Pero de ahí a que yo comprenda racionalmente eso, no significa que yo sea creyente. La ciencia ni me puede mentir ni me puede desmentir la existencia de Dios. Lo que puedo analizar desde la parte teológica y desde la parte filosófica. Yo lo que puedo hacer es acercarme al fenómeno religioso y hacer una comprensión razonable y entendible de la experiencia de Dios en el corazón del ser humano. Eso yo lo puedo hacer. Y a eso es lo que se acerca la teología. Y eso es lo que se acerca a los estudios bíblicos. ¿Qué fue lo que la comunidad experimentó, vivió con el resucitado? Para que esa experiencia que vive la comunidad acontezca en el corazón del ser humano. Y esa es la apertura del corazón del ser humano. La demostración de la existencia o no existencia de Dios no significa que me abra la experiencia con Dios. Yo puedo saber que existe el sol. En este momento yo no lo veo, pero está ahí. Y yo sé que existe ahí, está ahí. Claro, yo puedo salir, demostrar y... ¿Pero y qué? Igual con el Señor, ¿no? Entonces la demostración científica o no de la existencia de Dios, eso ni le quita ni le pone la experiencia con Dios. Son dos cosas distintas. Eso también va enlazado con mi siguiente pregunta y es, ¿por qué cree que el mensaje de Jesús ha transformado a tantas personas? El ser humano, inherentemente a él mismo, es un ser trascendente. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a comenzar de lo básico y vamos profundizando. Cuando yo digo, ¿qué voy a hacer mañana? Entonces yo me imagino que voy a estar a las 6 de la mañana en mi casa, de pronto ya arreglándome para salir, etc. Yo parto de una espaciotemporalidad, hoy presente, un espacio y un tiempo determinado.
y trasciendo, voy a otro tiempo y a otro escenario distinto que yo no sé si va a llegar. Yo no sé si voy a estar vivo mañana. Pero entonces yo tengo esa capacidad de trascender, de levantarme sobre esta espaciotemporalidad que tengo e ir a otra espaciotemporalidad diferente, ¿cierto? Y proyectar mi vida en esa espaciotemporalidad. Eso es lo que quiero decir, que el ser humano por naturaleza es un ser que trasciende, que va mucho más allá de su realidad. Primero eso. Segundo, visto desde la óptica religiosa, nosotros como seres humanos tenemos esa trascendencia que es meramente, digamos, lo natural. Descubrimos que es mucho más que un tema natural. Descubrimos que nosotros, hechura de Dios, obra de Dios, descubrimos que el Señor nos hizo a imagen y semejanza, es decir, con capacidad de conectarnos con Él. Decía un ilustre santo, en el corazón hay un espacio que tiene forma de Dios, y nada ni nadie lo podrá llenar, sino únicamente Dios, porque tiene la forma de Dios. Es decir, solo en la trascendencia, solo esa capacidad del ser humano, esa capacidad que tiene, solo esa posibilidad lo conecta con Dios. Hago un paréntesis aquí, porque a veces cuando nosotros estamos en situaciones tan complejas, difíciles, buscamos a Dios. ¿Por qué? Y una de las respuestas es esta, porque cuando la realidad física toca las fibras más profundas del ser humano, es cuando el ser humano, digámoslo así, se volca sobre sí mismo, se repliega sobre sí mismo, siente el dolor en lo más profundo. Claro, podemos decir que son reacciones químicas, lo que sea. ¿Sí me explico? Yo no quiero ahondar en ese tema. Pero hace que vuelva sobre sí mismo y sienta ese vacío y ese dolor interno. Cuando el ser humano se adentra en sí mismo, se repliega sobre sí mismo, es el momento en que capta a Dios ahí. Nada ni nadie podrá llenar el corazón del ser humano. Nada ni nadie. Como somos seres trascendentes, la antropología bíblica habla de la unicidad del ser humano. Nosotros somos una unidad profunda. Yo suelo poner el ejemplo de una hoja de papel. Quite el papel y déjeme la hoja. No se puede. Es eso. Nosotros somos una unicidad, ¿no? Entonces, esa unidad trascendente, nosotros los seres humanos hemos querido llenarla con cosas, le hemos querido llenar ese vacío existencial, le hemos querido llenar con ideologías, le hemos querido llenar con corrientes filosóficas, en fin, con el placer, con la búsqueda del placer, queremos llenar ese vacío. Usted descubre que pudo haber tenido 1000 novias o 1000 novios, descubre que tiene todas las cosas para ser feliz, pero sigue triste. Descubre que nada ni nadie lo podrá llenar. Entonces es cuando el ser humano descubre que solo Dios podrá llenar y podrá darnos la verdadera alegría y el verdadero sentido, ¿no? Decía San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, salimos de Dios y en la realización, que es la salvación del ser humano en últimas, es terminar en Dios. Impresionante y con muchísima razón. Siente que el ser humano es tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu, y así como tú hiciste el ejemplo de la hoja, así tal cual somos y no podemos ser inherentes a la creación que Dios mismo hizo, ¿no? ¿Qué mensaje puedes dejar desde la parte, digamos, no religiosa, sino, digamos, desde la parte teológica de Jesús existió? Y aquí está la evidencia, y aquí está, y con esto tan sencillo lo podemos demostrar. Que nos arriesgáramos a tener una experiencia personal con Dios, que nos arriesgáramos a tener una experiencia personal con Jesucristo, arriesgándonos a tener esa experiencia, dejar que el Señor nos transforme. ¿Y cómo podemos decir que eso puede ser realidad? Yo les diría, pues míreme. Y yo les puedo decir, mire, yo antes era, ahora gracias al amor de Dios soy. Y que si Dios pudo hacer esa obra conmigo, pues la puede hacer con muchos de ustedes, por supuesto, que me están viendo, porque son mejores y más buenos que yo. Yo también tuve 20 años, como dice la canción. Yo también fui medio sinvergüenzón. Yo también bailé, yo también rumbié, todo lo que quieran, ¿cierto? Como todos nos pudimos enamorar en la adolescencia, como todos. Pero siempre tenía un bichito por dentro. Yo sé que la vida es algo más. Y un día
descubrí la persona de Jesús y encontré el verdadero sentido y la proyección de mi vida en el Señor, y cómo Dios canalizó, y yo pude canalizar desde la experiencia de Dios todas las capacidades que Él me había dado, mi inteligencia, mi fuerza, mi voluntad, todo eso, las canalicé. Entonces yo les diría eso, ¿no? Primero, abrámonos el corazón a un Jesús que vivió, pero también que resucitó, que está vivo en medio de nosotros. Y segundo, pues somos testigos de eso. Perfecto, y bueno, esto sería como una pequeña entrevista, un abrebocas de manos de una fuente experta respecto a lo que fue Jesús, de quien ha estado de pronto dentro de un libro que ha marcado una historia, un antes y un después a nivel histórico, pero también que ha marcado cada uno de nuestros corazones. Vale, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Estamos muy agradecidos. Creo que nos podemos llevar muchísimas cosas, no solamente desde la parte religiosa y de la fe, sino también desde la parte teológica y de los hechos veraces que ha ocurrido a nivel histórico y arqueológico. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Que estés muy bien. Muchas gracias. A lo largo de este recorrido hemos escuchado voces históricas, académicas y teológicas, pero también quisimos consultar con alguien que desde la formación cristiana ha profundizado acerca de ese Jesús histórico y profético. Hoy me acompaña Carmen Silva, quien ha estudiado en la Escuela de Formación para el Liderazgo Elohim, de la Iglesia Misión Internacional Nueva Iglesia, en donde se certificó en programas tales como Jesús el Mesías Prometido, el sacerdocio, simbología bíblica, oratoria, entre otros. Bienvenida, Carmenza. Gracias a ti, Juan Pablo. Es un gusto poder aportar a este proyecto, ya que llevo años estudiando el mensaje bíblico, y en la formación que recibí durante estos años nos enfocamos no solamente en el contexto espiritual, sino también en el contexto histórico, cultural, profético de la figura de Jesús de Nazaret. Carmen, para muchas personas Jesús es simplemente una figura religiosa, pero desde tu formación en simbología bíblica y como especialista en el tema, ¿qué elementos nos ayudarían a entenderlo mejor también como una figura histórica? Excelente pregunta, Juan Pablo. En la simbología bíblica, muchos elementos del Antiguo Testamento, como el Cordero Pascual, el tabernáculo, el rol del sacerdote, apuntan proféticamente a la figura de Jesús. Históricamente podemos ver que los evangelios encajan en los tiempos del Imperio Romano, que esto ya nos da un rol histórico de la figura de Jesús, que cumple varios patrones mesiánicos esperados por el pueblo judío. No solamente viéndolo desde la fe, sino también desde la coherencia de los hechos, es posible entender que Jesús verdaderamente, así como el Imperio Romano y como todas sus costumbres, es un personaje histórico. Muchas gracias por esa respuesta, Carmenza. Uno de los cursos que hiciste se llama Jesús el Mesías Prometido, si mal no recuerdo. Desde esa perspectiva, ¿por qué Jesús encaja también en ese perfil profético esperado por los judíos? Bueno, en el Antiguo Testamento menciona muchas veces al Mesías que vendría a restaurar a Israel. Jesús, con aspectos proféticos, nace en Belén, desciende de la línea de David, predica justicia, entra a Jerusalén montado en un asno. Todo esto está, si no estoy mal, en Isaías y Zacarías. Además de su ejecución bajo Roma, también lo sitúa claramente en una línea de tipo histórico. La coincidencia entre el profético y lo documentado históricamente no es una casualidad. Uno de los elementos más fuertes para sostener la existencia de ambas perspectivas, no solamente espiritual, sino también histórica. Aparte de esto, es pertinente traer a colación los textos apócrifos y extracanónicos escritos que, aunque tienen una relación con la tradición religiosa, no son reconocidos como parte del canon bíblico oficial. Y pues muchos de estos se perdieron en el transcurso de la historia, y esto ha impedido que haya una consistencia histórica de la existencia de Jesús. Me parece de gran relevancia que cuentes esto de los escritos extracanónicos, ya que muchas veces no se tienen en cuenta dentro de toda esta historicidad de Jesús cuando se aborda desde la superficie. Pero bueno, ¿y cómo conectarías tú, desde tu experiencia, esa figura histórica con el impacto que su mensaje ha tenido a lo largo de los siglos? Bueno, Juan Pablo,
Jesús no escribió libros, no tuvo poder político, no lideró ni siquiera un ejército. Sin embargo, su mensaje transformó naciones. El amor al prójimo, el perdón, la justicia, los valores son profundamente humanos. Tiene un origen histórico y su predicación desde la oratoria hasta el servicio, su influencia ha sido transformadora. Y eso hace posible que cuando alguien real vivo vino y enseñó cosas, podemos relacionar un Jesús histórico y un Jesús espiritual. Se unen en ese impacto que es vigente hoy como lo fue hace 2000 años. Muchas gracias, Carmen. De verdad que escuchar estas perspectivas nos permiten ampliar la mirada y entender que Jesús, más allá de lo que representa espiritualmente, también deja una huella en la historia que no se puede ignorar para nada. Sí, Juan Pablo, totalmente de acuerdo, no se puede ignorar, ya que Jesús, a través de su mensaje espiritual, dejó una huella en cada uno de nosotros, como aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a ser justos. Y eso, así como podemos creer que existieron los profetas, que existieron los mandamientos, que existieron las tablas de la ley, no podemos ignorar que Jesús es un personaje histórico y totalmente amoroso, que es el único personaje a nivel mundial que no ha decaído y que hace 2000 años sigue presente hoy y por siempre. Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero, maestro, profeta o algo más, en el corazón del mundo moderno aún resuena su nombre, en universidades, en asambleas, en canciones, en mármol, en papel y en carne. Fue perseguido, citado, traicionado, adorado, y algo ocurrió tras su muerte, algo que transformó el mundo. ¿Fue real? La historia dice que sí. ¿Fue divino? Esa ya es otra historia. Pero si no fue nada, ¿por qué cambió tanto? ¿Por qué millones murieron por él? ¿Por qué su mensaje sigue inspirando a Gandhi, a Teresa, a Luther King? Quizá más allá de la fe haya historia. Y más allá de la historia, una posibilidad. La posibilidad de que todo lo que creemos tenga raíces y alas.